Muy buenos días con todos, compañeros, compañeras. La materia de derechos humanos y sus garantías, Plan 2, licenciatura en Criminología y Criminalística Forense. Alumno Chucinto Quisa Wilmer Giovanni. Tarea, actividades con el asesor académico virtual. Unidad 4. Antecedentes de instituciones de defensoras de los derechos humanos. Tutor Héctor Miguel Fuentes. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Tanto a nivel internacional como nacional, los mecanismos legales para la defensa de los derechos humanos tienen como objetivo proteger y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. A nivel internacional y nacional, existen mecanismos legales para la defensa de los derechos humanos que buscan proteger y garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas. Mecanismos legales a nivel internacional. Los mecanismos internacionales establecen estándares y supervisan su cumplimiento a nivel global y regional. Sistema de las Naciones Unidas. Estructura incluye órganos como el Consejo de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los procedimientos especiales. Funcionamiento. Supervisa la implementación de tratados internacionales de derechos humanos, realiza informes y recomendaciones, examina denuncias de violaciones de derechos humanos. Alcance. Establece estándares internacionales de derechos humanos y supervisa su cumplimiento por parte de los Estados miembros. Sistemas regionales de derechos humanos. Estructura. Incluye sistemas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, el Sistema Europeo de Derechos Humanos y el Sistema Africano de Derechos Humanos. Funcionamiento. Cuentan con órganos como comisiones y cortes que supervisan la protección de los derechos humanos en sus respectivas regiones. Alcance. Protegen y garantizan los derechos humanos en el ámbito regional, complementando los mecanismos internacionales. Mecanismos legales a nivel nacional. Los mecanismos nacionales aplican y protegen los derechos humanos en el ámbito interno, asegurando su efectiva aplicación y protección a nivel local. Poder judicial. Su estructura incluye tribunales y jueces encargados de interpretar y aplicar las leyes nacionales y los tratados internacionales de derechos humanos. Funcionamiento. Resuelven casos de violaciones de derechos humanos, declarando la inconstitucionalidad de normas contrarias a los derechos fundamentales. Alcance. Protegen los derechos humanos a nivel nacional y garantiza su efectiva aplicación en el ámbito interno. 2. Defensorías del Pueblo y comisiones de derechos humanos. Estructura. Instituciones independientes encargadas de proteger y promover los derechos humanos en el país. Funcionamiento. Reciben denuncias, investigan violaciones de derechos humanos, emiten recomendaciones y promueven la educación en derechos humanos. Alcance. Protegen los derechos de los ciudadanos, monitorean la actuación estatal y promueven la cultura de respeto a los derechos fundamentales. Un caso.
Caso González y otras Campo Algodonero versus México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El proceso. En este caso se presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en 2009 por la desaparición y asesinato de 3 mujeres en Ciudad Juárez, México. Las víctimas fueron encontradas sin vida en un campo algodonero en 2001. La demanda alegaba que el Estado mexicano no había investigado de manera efectiva estos crímenes, no había prevenido la violencia de género en la región. La Corte Interamericana de Derechos Humanos llevó a cabo un exhaustivo análisis de los hechos, las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas y las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la violencia de género y la debida diligencia en la investigación de estos casos. Resultados. En 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo condenatorio contra el Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares. La Corte determinó que el Estado no había cumplido con su deber de investigar, sancionar y reparar adecuadamente los crímenes, además de no haber prevenido la violencia de género en la región. Como resultado, se ordenaron una serie de medidas de reparación, incluyendo la realización de investigaciones efectivas, la implementación de políticas públicas para prevenir la violencia de género, la capacitación de funcionarios públicos y la indemnización a las víctimas y sus familiares. Relevancia. Este caso tuvo una gran relevancia en la promoción y protección de derechos humanos, especialmente en el ámbito de la violencia de género y la impunidad en casos de femicidios. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció estándares importantes de la lucha contra la violencia de género y la protección de los derechos de las mujeres en la región. Además, este caso resaltó la importancia de la debida diligencia por parte de los Estados en la investigación y sanción de crímenes, así como en la prevención de la violencia de género. Sirvió como un precedente significativo en la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos y contribuyó a visibilizar la problemática de la violencia contra las mujeres en América Latina. Este caso ejemplifica cómo los mecanismos legales internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden ser utilizados para promover la justicia, la reparación y la protección de los derechos humanos en situaciones donde los Estados no cumplen con sus obligaciones internacionales. Imaginemos que en un país ficticio llamado Aira se han presentado conflictos entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo en relación con la interpretación y aplicación de las leyes que protegen los derechos humanos. El Poder Ejecutivo ha emitido decretos que limitan ciertos derechos fundamentales, mientras que el Poder Judicial ha cuestionado la constitucionalidad de dichos decretos. Esta situación ha generado tensiones y dudas sobre la independencia del sistema judicial en la protección de los derechos humanos en Aira. ¿Cuál es el rol del Poder Judicial en la protección de los derechos humanos en un sistema jurisdiccional? En un sistema jurisdiccional, el Poder Jurisdiccional El Poder Judicial desempeña un papel fundamental en la protección de los derechos humanos.
Su rol principal es garantizar que las leyes, incluidas aquellas que protegen los derechos fundamentales, se interpreten y apliquen de manera justa, imparcial y conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Rol del Poder Judicial en la protección de los derechos humanos. Primera, interpretación de las leyes. El Poder Judicial tiene la función de interpretar las leyes, incluidas aquellas relacionadas con los derechos humanos, de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales ratificados por el país. 2. Control de constitucionalidad. El Poder Judicial debe velar por la constitucionalidad de las leyes y actos normativos, incluidos los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, para garantizar que no vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. Protección de los derechos de las personas. El Poder Judicial debe resolver conflictos y casos en los que se aleguen violaciones a los derechos humanos, asegurando la protección de los derechos de las personas y la reparación en caso de vulneraciones. ¿Cómo se garantiza la independencia del Poder Judicial para asegurar una correcta interpretación y aplicación de las leyes de derechos humanos? Garantías de independencia del Poder Judicial. Primero, nombramiento y estabilidad de los jueces. Fundamental que los jueces sean designados de manera transparente, imparcial y basados en méritos, y que gocen de estabilidad en sus cargos para prevenir presiones externas. 2. Inamovilidad. Los jueces deben gozar de inamovilidad, es decir, no pueden ser removidos de sus cargos de manera arbitraria, garantizando así su independencia en la toma de decisiones. 3. Autonomía presupuestaria. Es importante que el Poder Judicial tenga autonomía en la gestión de su presupuesto, sin depender directamente del Poder Ejecutivo, para evitar interferencias indebidas. 4. Capacitación y formación. Los jueces deben recibir formación continua en materia de derechos humanos, estar actualizado en los estándares internacionales para garantizar una correcta interpretación y aplicación de las leyes. 5. Control de legalidad. El Poder Judicial debe tener la facultad de controlar la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, incluidos los decretos, para asegurar que se ajusten a la Constitución y a los derechos humanos. El Poder Judicial desempeña un rol crucial en la protección de los derechos humanos y su independencia es esencial para garantizar una correcta interpretación y aplicación de las leyes en este ámbito. La independencia judicial se sustenta en garantías como la estabilidad de los jueces, la inamovilidad, la autonomía presupuestaria y la capacitación especializada que permiten asegurar que el sistema judicial actúe de manera imparcial y en defensa de los derechos fundamentales de las personas. Gracias.